Tomamos otra vez la explicación para que vayamos terminando. Retrocediendo un poco, hemos comentado hasta este momento del marxismo, hemos comentado del vitalismo, del intuicionismo, del axiologismo, historicismo, fenomenología. Hemos ingresado al existencialismo y en este momento, antes de hacer esta pequeña pausa, hemos hablado del estructuralismo. Quizás para que nos dé tiempo, habría que entrar directamente ahora al neopositivismo y neomarxismo. Primero al neopositivismo. El neopositivismo es una posición filosófica que intenta renovar todo lo que es la filosofía kantiana, la filosofía positiva, precisamente, y por eso lleva el nombre de neopositivismo. Y sus representantes más destacados de esta corriente filosófica son Bertrand Russell y Wittgenstein. Estos dos personajes, precisamente los aportes que hacen es en cuanto al uso del lenguaje que se debe hacer en el terreno de la ciencia, especialmente cuando se ha de trabajar la construcción de ella y la lógica. Son dos aspectos que contribuyen para que se pueda mejorar el conocimiento humano y hacer más fiable, más real, más tangible, si quieren que ese conocimiento sea más creíble, es utilizar estas herramientas como son el análisis del lenguaje y la labor que debe cumplir dentro de ese lenguaje y en la construcción del conocimiento el aspecto lógico, la lógica. De ahí que entonces también lo llaman empirismo lógico al neopositivismo y tiene otras denominaciones más, depende del autor, le pone o le rotula otras denominaciones. Bueno, estos dos personajes, ¿cómo los resaltan sus filosofías? Por ejemplo, en el caso de Bertrand Russell, señala él que entre lo que se utiliza el lenguaje se debe hacer el análisis hasta lo más diminuto que sea del lenguaje. Lo que hace rato habíamos hablado en el estructuralismo de la letra, él no llega hasta eso, pero va a llegar hasta los átomos del lenguaje, es decir, las primeras sílabas, si vale el término, ¿no? De ahí entonces que incluso junto con Saussure, este personaje se enriquece el lenguaje y el lenguaje también toma la jerarquía de una ciencia, ¿no? La lingüística toma la altura de una ciencia, ¿no? El lenguaje no. El lenguaje es una herramienta de comunicación, pero la lingüística es una ciencia. Entonces, por esa razón, habla de la homografía, donde lo que es la realidad debe ser igual a mi pensamiento, ¿no? Que el lenguaje debe expresar lo que es realmente, si se quiere expresar lo que es la ciencia, lo que es el conocimiento. Solo de esta manera, cuando el pensamiento refleja lo que es la realidad, podemos decir que estamos construyendo ciencia porque estamos hablando de algo tangible, de algo perceptible, de los fenómenos que sí, en medio de los cuales el hombre vive. Y ahí, evidentemente, el aporte más importante es que debe estar estructurado. Quizás la repetición es inútil en una estructura. Eh, debe estar diseñado bajo una estructura. Y esa estructura, para diseñar esa estructura, lo importante es precisamente la lógica. La lógica, como ciencia que estudia el pensamiento, tiene una serie de principios, una serie de reglas que hay que saber manejarlas. Entonces, de acuerdo a esas reglas, se puede hablar si un juicio es un juicio
negativo, afirmativo, universal, particular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí entonces que el aporte que hacen, además de que la lógica esa que nos está hablando, enriquece, no habla solamente de la lógica formal, de la lógica que se maneja con el lenguaje, y se intenta formalizar lo más rudimentario que se pueda en la lógica formal. Hablan ellos de la lógica ya proyectado que se llama la lógica simbólica o la lógica matemática. Entonces, toda esta contribución es lo que podríamos subrayar del neopositivismo. Personajes destacados, Ludwig Wittgenstein y Bertrand Russell. Bueno, casi para ir terminando, ahora debemos entrar al neomarxismo y la escuela de Frankfurt. Se dice neomarxismo un poco por la sencilla razón de que los personajes que integran todo lo que es el movimiento de la escuela de Frankfurt dentro de la Universidad precisamente de Frankfurt, en Alemania, hay un grupo de libre pensadores, si vale el término, hay un grupo de sociólogos, físicos, matemáticos, se llegan a reunir, a congregarse para diseñar, si vale el término, y mejorar todo lo que había sido la propuesta de Marx. Por eso algunos lo llaman revisionistas, los dicen falsos marxistas o tibios marxistas, etcétera, etcétera, etcétera. No nos interesa estos adjetivos que les hacen, lo que nos interesa es el pensamiento y el aporte filosófico que hacen al terreno de la filosofía. Bueno, cuando se habla del neomarxismo, habrá que comentar un poco la contribución que hacen a la muerte de Marx muchos pensadores casi en todo el globo terráqueo. De ahí entonces que podemos hablar que el pensamiento neomarxista tiene múltiples personalidades, diversas personalidades y en diferentes lugares del globo terráqueo. De ahí que podemos hablar de un neomarxismo en Alemania, podemos hablar de un neomarxismo en Austria, podemos hablar de un neomarxismo en Rusia, podemos hablar de un neomarxismo en Hungría, en Francia, en China, en Italia, y luego también podemos hablar de un neomarxismo en Latinoamérica. Como verán, hay una infinidad de personajes que podríamos nombrar, pero no nos da el tiempo. De ahí que van a encontrar ustedes, por lo menos lean al más destacado en cada uno de los lugares. Por ejemplo, cuando hablamos de Latinoamérica, vamos a encontrar ahí el pensamiento de Che Guevara, podría ser, el pensamiento de Castro quizás. Nos estamos refiriendo a estas gentes, ¿no? El caso también, el pensamiento de, de otros que llaman izquierdistas dentro de las presidencias o los gobiernos de Latinoamérica. ¿Comunistas? Sin embargo, esta parte quizás no nos sea muy atractivo por la cuestión del tiempo y la presura que tenemos. Lo que sí hay que ir señalando quiénes son los que integran, los que conforman la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, vuelvo a recalcar, está integrado por muchos pensadores. Hay algunos que no quieren que se les nombre, incluso es el caso de Popper, por ejemplo. No, sí, de Popper también se niega a ser
partícipe o miembro de la Escuela de Frankfurt. Sin embargo, los que más se destacan allí es Max Horkheimer, después otro pensador de esa misma talla y de los que aporta mucho es Teodoro Adorno en el terreno más de la psicología. Luego se tiene también en el terreno de la sociología y la política a Herbert o Heriberto Marcuse. Y quizás por último podríamos señalar a Erich Fromm en el terreno de la psicología. Y hay uno más todavía aún del que podríamos hablar, si a Jürgen Habermas. Estos son los que conforman o los que diseñan el neomarxismo o son conocidos como neomarxistas. Estos personajes que acabamos de señalar, como Gadamer, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, ¿qué es lo que tienen en común todos ellos? Lo que tienen en común todos ellos es que subrayan la importancia de la razón, de la crítica de la razón. De ahí entonces que la herramienta más importante para el análisis de la naturaleza, de la sociedad, del mundo en el cual se vive, es precisamente la razón. Y con distintas denominaciones van a aparecer, razón instrumental. Y ese parece el que más predomina en toda la filosofía neomarxista, porque dicen, si la razón es un elemento importante, a lo largo de la historia, la razón ha cumplido diversas funciones y ha estado al servicio de diferentes enfoques y diferentes instituciones. Es el caso, por ejemplo, en la Edad Media, en la Edad Antigua, los grandes pensadores que utilizan la razón, la inteligencia. El caso, por ejemplo, de Aristóteles, con su lógica que instituye, pues lo más importante es lo racional. Incluso catalogamos y reconocemos hoy en día a la razón como el elemento diferenciador, el concepto diferenciador entre los seres vivos, al hombre como un animal racional. Entonces, Dicen, sí, ¿y la sí, lógica de Hegel dónde eh, entraría? sí, pero la lógica de Hegel cuando estamos hablando es más un instrumento que está al servicio del análisis de la idea, de una idea abstracta que él propone, ¿no? Esa también su base es la racionalidad, porque tiene una frase muy importante que él utiliza, dice, todo lo que es racional es real y todo lo que es real es racional. Está tratando de justificar precisamente esa idea abstracta, no es la idea de Juan de Roberto de Marianela, es la idea universal que está en todas partes, pero no pertenece a nadie. Entonces, hemos hablado, ya hemos dado examen de la idea abstracta, de la idea universal, de la idea espiritual. Pues no, esa lógica o esa lógica dialéctica, ¿no?, de Hegel, es un instrumento para analizar precisamente su idea. Ahora que esa lógica es importante cuando se utiliza en otros terrenos, pero con un enfoque distinto. Eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Carlos Marx cuando habla del materialismo dialéctico. No habla de la idea y que hay que aplicarle la dialéctica, esa lógica en movimiento, quiere decir, lógica en, en dinámica, porque la lógica, como lógica, es estática, si vale el término, es inerte, es muerte, es muerta. No se aplica a la realidad la lógica como lógica, porque es una construcción, no existe en la realidad, sino que el hombre ha construido como un instrumento para poder
utilizar y tener como una medida. ¿Con qué yo sé que me he servido 1 litro de agua? Porque tengo yo como referencia al litro, o me he servido menos de 1 litro o más de 1 litro, porque tengo referencia al litro. Entonces, la lógica, el litro no existe en ninguna parte, es también una medida que ha construido el hombre. El tiempo, la hora, todas estas cosas. Entonces, igual, en el caso de la lógica, es una herramienta, un instrumento que nos sirve como referencia o medida para identificar si la construcción del conocimiento que hemos hecho es correcta o incorrecta. Por eso que cuando ustedes van a llevar metodología, que la metodología es una lógica aplicada a la ciencia, tiene sus detalles que inmediatamente se reconoce que si está mal hecha o está bien hecha. ¿Por qué? Porque hay que cumplir una serie de requisitos que se ha diseñado. Entonces, no quiere decir que no sirva esa lógica, es importantísimo. Lo que pasa, lo que estamos hablando cuando decimos de la razón, es que cómo se prioriza, se subraya, se le jerarquiza, se le da importancia a la razón en la antigüedad. Lo mismo se hace en la Edad Media. Santo Tomás, San Agustín utilizan la razón para argumentar la religión y servirse de la filosofía para poder imponer sus ideas a los feligreses, ¿no? A la población mundial. Entonces, en la Edad Moderna ya igual, durante el Renacimiento, se llega a endiosar a la razón como si fuera lo último. Por eso se habla en filosofía, el filósofo no rinde homenajes a nadie, sino a la razón. ¿Por qué? Porque la razón sirve para justificar y sirve también para poder engañar. De ahí entonces que lo llaman los neomarxistas la razón instrumental, que la razón ha sido un instrumento, ha sido un medio para servirse de él y sacar provecho. Por eso la razón puede servir para muchas cosas, ¿no? De ahí que quizás los hábiles para esto, para manejar la razón y para embaucar a la gente, eran en la edad antigua los que le siguieron y los críticos de Sócrates, los sofistas, ¿no? Eran excelentes oradores que sabían manejar con mucha facilidad eh, eh, la lógica, el razonamiento con el cual ellos argumentaban y podían sacar mucha ventaja. Dice, Imagínense, porque sí, como ahora los diga, políticos, como ahora los ¿cómo? políticos, como ahora los No le políticos, escucho. Hay un sonido que está perjudicando. ah, ya, ya. Diga. Le decía, como los políticos utilizan esa manera de convencer. Sí, pero cuando se hace esa justificación en política, estamos hablando de un demagogo, ¿no? No precisamente de un político. Un político cuando tiene que utilizar la razón para ofrecer su programa y luego para que voten por él, tiene que ser cosas reales y que no vaya a engañar. Porque si te ofrece cosas y no hace nada, ese es un demagogo. Lo que ha buscado es que usted vote por él y luego se olvida y saca su propio beneficio. La política es una actividad bastante noble, pero los politiqueros hacen lo que pueden para poder ellos sacar provecho y ventaja. Y nosotros, los tontos útiles, somos escalera de ellos. Entonces, yo no quiero confundir precisamente con eso, pero sí, en este caso, por ejemplo, que usted dice, los políticos también hacen uso de la razón para sacar provecho. Es de esa manera que los sofistas, lo que era verdadero, te podían demostrar y decirte que era falso, y lo que era falso podían decirte que era verdadero. ¿Ah? Imagínense, por ejemplo, hay una figura que se llama en el razonamiento de los silogismos. Cuando se utiliza el silogismo es una parte de la lógica. En una oportunidad, eh, parece que se llama Ebalto o Ebaldo, Ebalto parece,
recurre a un abogado y le dice, maestro, quiero que me enseñe usted las leyes, pero no tengo plata para pagarle, le dice. Y, sin embargo, yo me comprometo y le firmo todo lo que quiera a pagarle tan pronto yo salga de abogado cuando usted salga de abogado y cuando yo haya ganado el primer juicio, le voy a reponer todo lo que le debo en cuanto a la educación. Listo, le dice el abogado en ese entonces, y Evaldo llega a salir abogado. Pasa un año, pasa 2 años y Evaldo nunca cumple con su promesa de pagarle por las clases que le había dado el abogado para que se recibiera él como abogado. Entonces, eh, el abogado le inicia juicio a Evaldo, al alumno al cual le había enseñado. Y cuando le inicia juicio, le gana el juicio Evaldo. No, pierde el juicio Evaldo. A ver, un segundito. Gana el juicio Evaldo. Sí, gana el Sí, juicio sí. Evaldo. Ahora yo le explico por qué y dónde está la trampa del razonamiento que se hace ahí. Evaldo se comprometió a pagarle a su profesor por los servicios que le prestó tan pronto gane el primer juicio después de que se reciba como abogado. El abogado le cobra a su alumno y su alumno dice, aún no trabajo ni he hecho el primer juicio, ¿de dónde le voy a pagar? En el documento dice que yo debo pagarle cuando gane el primer juicio. Entonces le demanda del juicio, al juicio dice que me pague por mis servicios. Y en el juicio le gana Evaldo al abogado. Y luego le dice ahora, no, es a la inversa, pues no, por este digo. En el juicio le gana el abogado a Evaldo para que le pague, es decir, decreta el juez indicando de que Evaldo debe pagar por los servicios que le ha prestado el abogado como reza en el contrato. Y Evaldo dice, se ríe y dice, profe, no voy a pagarle a usted nada. ¿Y por qué no me va a pagar? Aquí la sentencia dice que usted debe pagarme. Y él le contesta y le dice, yo le debo pagar cuando gane el primer juicio. Y yo el primer juicio no he ganado, he perdido. Entonces, vean el razonamiento, cómo se puede manejar a satisfacción y a veces en provecho de uno. De ahí entonces que no quiero que usted lo homologue, le haga análogo al discurso del político, con este discurso, si quiere, con este razonamiento que hacen los neomarxistas. Los neomarxistas lo llaman a eso precisamente razón instrumental, que la razón ha servido incluso para hacer demagogía, para explotar al hombre, para aprovecharse de la población. Entonces, esto es lo que tienen que analizar en el pensamiento de estos pensadores de Teodoro Adorno, de Habermas, de Herbert Marcuse, etc. ¿Por qué? Porque son los personajes que nos van a dar la idea acerca de esa razón instrumental. Yo he puesto en el texto, si no me equivoco, a 2 o 3 libros de cada uno. Y he hecho un análisis somero bastante ligero de cada uno de ellos. Por lo menos esa parte habría que leer para tener una idea ligera. Yo no sé si a esta altura quieren hacer alguna pregunta para que yo les pueda responder y de esa manera puedan tener alguna idea más complementaria de lo que ustedes quieren. Señorita Dorado, ahí está en la pantalla, Carla Dorado. ¿Alguna pregunta, Roger? Ya, yo tenía sobre el análisis, entonces no es el problema de Marx, sino es el de quién aplica la dialéctica, ¿no? Porque muchos estigmatizan a Carlos Marx porque creó la ideología, no sé qué.
A ver, entonces, para no perder tiempo, su pregunta no sé exactamente qué es lo que quiere saber. Eh, la dialéctica, usted me dice, depende de quién lo aplica. Sí, sí, es que escuché, cuando miré el video que nos puso en los, eh, ¿cómo se llaman los? ¿Qué se llama? Pues instructivos. Vi pues que Ya, dice que Marx no es el problema de la teoría de Marx, sino el de los que la aplican, decía. Porque muchos ya, se estigmatizan. ya, a ver, lo que quiero es que cuando ustedes lean cualquier de estos pensadores, así sea Marx, Hegel, etcétera, eh, y cuando escuchan a alguien o lean un libro, hay que diferenciar dos cosas en el libro a la persona que comenta o quien opina. El que opina, el libro que ha escrito o el video que ha escuchado, ese que está hablando, ese que está opinando, ese libro que ha escrito, puede ser un exégeta. ¿Qué quiere decir? Puede ser alguien que le admira a Marx y hay otro sector, el polo opuesto, alguien que lo critica o le rechaza a Marx. En palabras bien sencillas, hay dos grupos cuando se habla de Marx: los que le admiran a Marx y los que le critican a Marx. Tienen sus nombres para no estar entrando en detalles. Entonces, el que critica lo va a encontrar eh, los errores más insignificantes y con el cual ha de querer descalificar a Marx. Y los que le admiran a Marx van a encontrar en los detalles más pequeños la grandeza que tiene Marx. Y lo que hay que aprender a analizar es, por lo menos si uno quiere ser honesto, a hacer qué es lo positivo que han aportado y qué es lo negativo, porque no podemos ser todos el 100% certeza, debe haber algún error. Hasta en matemáticas hay errores de 5%, en estadística, por ejemplo, usted sabe. Entonces, por esa razón, el hombre no puede ser también tan ecuánime, no puede ser como una regla, 100 puntos y listo, no. Siempre tiene alguna inclinación. Entonces, por esa razón hay que hacer esta pequeña diferencia. Pero sí, nadie puede negar que el marxismo o Marx ha contribuido en el terreno político, en el terreno económico, en el terreno histórico, mucho, muchísimo. Y ha sido la base para los análisis de todo el siglo XX y en el siglo XXI siguen. Aunque muchos dicen que ya es un pensamiento trasnochado, lo que sí sigue teniendo algunos aciertos de su aporte en el terreno de la filosofía. Por ejemplo, esos principios dialécticos de los que habla del principio o de las leyes, perdón, de la ley de la unidad y la lucha de contrarios, para explicar por qué el mundo es dinámico. Nosotros sabemos y decimos todo cambia, todo cambia. Esta frase que decimos nosotros, todo cambia, lo explica la filosofía marxista a través de ese principio unidad y lucha de contrarios. Y si usted me dice todo cambia, yo le pregunto ¿por qué cambia? Y usted me responde con ese principio de la unidad y la lucha de contrarios. Y me dice cambia por esta razón. Y le sigue explicando esta otra idea de los cambios cuantitativos y cualitativos justifican la primera. Y al último, cuando llega a la tercera, dice, este es del punto de partida y aquí hemos llegado, esta es la síntesis, el producto de todo lo que he explicado. Entonces, es una herramienta importante para entender. Nadie puede negarlo eso, así sea marxista o no lo sea marxista. Y eso se aplica en el terreno social y también en el terreno de las ciencias naturales. No sé si he respondido a su curiosidad. Sí, es parte del análisis, ¿no? Para saber rescatar lo bueno y lo malo, ¿no? Así es, así Ya. es. Eso es lo que hay que diferenciar. Hay que
todos tenemos alguna inclinación. En lo que hablo yo mismo, algún filósofo me gusta mucho más que el otro, ¿no? Entonces, a veces le pongo más pasión en ese que en el otro. Y eso hay que saber, hay que ser perspicaz para captarle, ¿no? ¿Qué más? Yo pues también no le capto a Hegel igual, porque dice es y no es, y si no es, puede ser otra cosa. Dice. No, no le A ver, entiendo no, a él. usted, usted ha debido confundir, eso no es, a ver, en, Hegel ha escrito un libro que se llama Lógica, precisamente se llama La Lógica de Hegel, donde él analiza el gran cambio, la gran transformación que se hace la idea. La idea se hace materia, la idea se hace realidad. Es decir, la idea en sí, una idea pura, sin contaminar, si quiere una idea virgen, pero cuando esa idea entra en contacto, si vale el término, con los elementos aledaños a su intimidad, ya no es una idea en sí, es una idea ya contaminada y lo llama él idea fuera de sí. Y esa idea fuera de sí es la oposición de la primera. Si la primera idea en sí lo llama él tesis, por eso es una herramienta su dialéctica y al mismo tiempo es un análisis lógico. Por eso lo llaman a él la filosofía panlogista. Pan quiere decir todo. Todo tiene explicación lógica. Entonces, cuando él habla de la idea en sí, que es la tesis, y la idea fuera de sí es la antítesis, dice, estos dos van a aparecer en una nueva etapa conciliados, es decir, con el aporte que hace cada uno de ellos, dejando lo malo atrás y quedándose con lo bueno, y eso lo llama él la síntesis y lo llama la filosofía del espíritu precisamente, y de esta manera entonces él eh, utiliza esa herramienta particularmente para esto. Pero después él sí utilizó también para justificar la Alemania de su época, ¿no? El sistema político económico de su época al servicio de la... ¿El nazismo? No, posterior, antes de eso es, diríamos, de la jerarquía. Antes Alemania y Yeah. Austria eran el gran imperio prusiano, ¿no? Y luego se han dividido. Entonces, dentro del imperio habían, pues, había nobleza y utilizó su método, si quieren, para rendirse a la nobleza o para servir a la nobleza. Lo, lo de Hitler es no hace mucho, a ver, 1945, vamos a cumplir un siglo en el 2045, ¿no? Estamos casi a 75 años, yo creo, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es de esa época, es mucho más antes. Hegel como Marx son del 800 y que han venido Ah, hasta sí, el sí, sí. al 900. Entonces, no estamos, en cambio, la Primera Guerra Mundial es el 15, 18 y la Segunda el 42, 45, más o menos. Entonces, es otro argumento. El de Hitler se dice que utilizó todo lo que es la filosofía nietzscheana de Federico Nietzsche, esa voluntad de poner. La voluntad de vivir es voluntad de poder. De ahí entonces que construyó al hombre, si quiere, alemán y destruyó al, ¿Al judío? al judío, ¿no? Sí. Porque parece que por razones de análisis se sabía o se supieron los alemanes y particularmente Hegel que los judíos eran mucho mejores que los alemanes. Más Entonces, inteligente, creo, ¿no? exacto, para que no les hagan competencia hay que liquidarlos a todos. Razonamientos, ¿no?
tal vez estamos trivializando demasiado lo que estamos diciendo, pero si usted ha hecho un poco de comparaciones, más o menos para que usted al leer se dé cuenta, yo le digo que esto es lo que aparece en los libros. ¿Algo más? Ya, pues, Lisa, una consultita antes que se corte. Vamos a hacer un repaso después antes de ir al quinto parcial. Yo creo que ya no, porque yo tengo que trabajar haciendo fichas, etcétera. Ya les diré, depende mucho del tiempo, porque no se olviden que estamos casi 10, yo tengo 20 días para tomar exámenes, para poner en orden mis cosas, las notas, todo. Entonces, no sé, yo no puedo decirles, tienen que ponerse a leer, a tener, no tienen que fiarse, tienen ustedes material, tienen esas preguntas. En ninguna materia les han dado preguntas. Y de esas preguntas yo estoy sacando, y no puede ser de otra manera. Si yo les doy preguntas y saco de ahí los exámenes, entonces no les he dicho, léanme del libro de aquí hasta allá y listo. Entonces, vuelvo a recalcar, tienen que hacer el esfuerzo. No es, de repente no es lo suficiente, tampoco es mucho. Entonces, hemos contrapesado, no se puede hacer más cosas. 25, 30 preguntas de cada uno, tienen 100 preguntas, no tienen más. Entonces, hay que procurar un poquito ir subrayando, etcétera, para que de esa manera den un buen examen. Ya les anunciaré, también no se olviden de leer esas preguntas que yo les hice al entrar, donde dice el qué, el por qué, el para qué. Puede ser que les dé exámenes de eso también. Puede ser. No se olviden también del vocabulario que les he dicho. Yo puedo sacar unas 2 palabras de algún lugar y decirles, tienen que manejar el vocabulario, y esas preguntas no los he llenado yo en las fichas de adorno. Los he puesto para que ustedes practiquen y de esta manera ganen en cierta medida habilidad para el manejo del pensamiento. No se les ha puesto para que yo lo haga más larga la hoja o las preguntas. No, no, lo he hecho con intención. Hace rato también lo que les he dicho, búsquenme la división de la historia universal, es para eso. Cuando yo explico